todos. En este video demostraremos el teorema de Karl-Schwarz. Este teorema nos dice que si dada una función de dos variables f de x, y si esta función es continua y existen las derivadas parciales tanto en x como en y, se cumple que la segunda derivada de la función con respecto a la primera derivada en x, la segunda en y, es igual a la segunda derivada de la función con respecto a la primera derivada en y luego en x. Y esto podemos extenderlo a todas las derivadas siempre y cuando se cumpla que las derivadas sucesivas de la función sean continuas. Por ejemplo, en la tercera derivada tendríamos la tercera derivada de la función con respecto a la primera derivada en x, la segunda derivada en x y la tercera derivada en y va a ser igual a la tercera derivada de la función con respecto a la primera derivada en x, la segunda derivada en y la tercera derivada en x. Y esto también va a ser igual a la tercera derivada de la función con respecto a la primera derivada en y, la segunda derivada en x y la tercera derivada también en x. Para comprobar nuestro teorema, vamos a realizar la demostración mediante un ejercicio. Este ejercicio nos plantea una función f de x, y es igual a 2x al cuadrado más y. Nos pide demostrar la igualdad en el punto 1,1. Y nuestra igualdad va a ser la tercera derivada de la función con respecto a la primera derivada en y, la segunda derivada en y la tercera derivada en x tiene que ser igual a la tercera derivada de la función con respecto a la primera derivada en y, la segunda derivada en x y la tercera derivada en y. Empezamos transformando la raíz en un exponente y nuestra primera derivada que va a ser con respecto a y. Aplicamos regla de la cadena, el exponente baja a multiplicar, le restamos 1 al exponente y la derivada de y va a ser 1. Ahora nuestra segunda derivada que va a ser también con respecto a y, aplicamos regla de la cadena, realizamos la multiplicación y finalmente nos queda menos un cuarto por 2x al cuadrado más y, todo esto a la menos 3 medios. Ahora finalmente la tercera derivada que va a ser con respecto a x, aplicamos regla de la cadena y derivamos x, que es 4x. Realizamos una simplificación, el 4 con el 4, y finalmente tenemos que menos x por menos 3 medios y por 2x al cuadrado más y elevado a la menos 5 medios, lo cual lo podemos expresar en 3x sobre 2 que multiplica a 2x al cuadrado más y elevado a las 5 medios. Tenemos la primera parte que acabamos de resolver y nos toca nuestra segunda parte, que es la tercera derivada de la función con respecto a la primera derivada en y, la segunda derivada en x y la tercera derivada en y. Empezamos la derivada en y, aplicamos regla de la cadena y la expresión que nos queda es 1 medio que multiplica a 2x al cuadrado más y elevado a la menos 1 medio la derivada de y, que es 1. Nuestra segunda derivada, que es x, aplicamos regla de la cadena y derivamos con respecto a x, que nos queda multiplicado por 4x. Como es una multiplicación, lo podemos simplificar el 2 con el 2 y el 4. Finalmente nos queda menos x que multiplica a 2x al cuadrado más y, esto elevado a la menos 3 medios. Y finalmente hacemos nuestra tercera derivada, que es con respecto a y. Aplicamos regla de la cadena y esta expresión que nos queda finalmente la podemos expresar en 3x sobre 2 que multiplica a 2x al cuadrado más y elevado a las 5 medios. Poniendo nuestras expresiones que acabamos de resolver, podemos comprobar que la primera parte es igual a la segunda. Pero ahora vamos a la segunda parte del problema, que es aplicarlo en el punto 1,1. Entonces reemplazamos la x en las x y las y en las y, y nos queda la siguiente expresión: 3 que multiplica 1 sobre 2 que multiplica 2 por 1 al cuadrado más 1 elevado a las 5 medios.
Resolviendo, finalmente nos queda 3 sobre 3 elevado a las 5 medios. Esto es igual a 3 elevado a 3 a las 5 medios. Realizamos la división y nos queda 1 sobre 3 elevado a las 3 medios, lo cual se comprueba que esto es igual a la segunda parte. Finalmente llegamos a la conclusión de que se cumple el teorema.